Hermanos, muy buenas tardes. Pedro dijo una breve, representación breve. Trataremos de ser breve, en la medida de lo posible. Sí. El pasaje que nos toca compartir ahora habla del tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios. Cuando las personas somos inquietas, nos cuesta esperar. Queremos todo de inmediato, pero Dios se toma su tiempo. La Escritura dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es bueno esperar. Uno de los salmos dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y cuesta. En este caso David, poniendo un poco del contexto histórico, estaba siendo perseguido por Saúl. Porque David había crecido, había sido bendecido por Dios, había dado muerte al gigante. Y las aclamaciones de la gente habían hecho que la envidia del rey Saúl se hubiera encendido en odio contra David. Y en una ocasión anterior, mientras Saúl había echado a una cueva a cubrir sus pies, dice la Biblia, nosotros no usamos el término, echó a hacer sus necesidades fisiológicas. Y David le cortó el borde del manto como testimonio de que lo había tenido a filo de espada para darle muerte. Y lo reprendió por eso. Y Saúl reconoció a medias. Digo a medias porque después siguió persiguiéndolo. Y aquí, en este segundo pasaje que hemos leído, nuevamente entran a la tienda donde estaba el rey Saúl y el capitán que estaba ahí, Abisai, le dice a David, Dios lo ha entregado en tu mano. Le doy un solo golpe y es suficiente. Y David no quiere. Es sorprendente porque en este contexto del Antiguo Testamento Dios lo estaba entregando en su mano y David podía haber dicho, ya elimina y se acaban todos mis problemas. David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido. El ungido era el rey. En este tiempo actual somos todos ungidos, ¿saben ustedes? Así es. Todos. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es un ungido de Dios. Cada cristiano es un ungido de Dios. Vivimos en un tiempo distinto. Nuevo Testamento diferente al Antiguo Testamento. Gloria a Dios por eso. David dice, no, si no cae en batalla, si Dios no lo mata, yo no voy a levantar mi mano en contra de él. Pero ¿por qué David pensaba así? Si era del Antiguo Testamento. Muy simple. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso hacía la diferencia. Que aunque era del Antiguo Pacto, David era un hombre sometido a la voluntad de Dios. No iba a levantar su mano contra el ungido. Y esto nos trae de golpe a nosotros. ¿Cómo enfocamos nosotros la vida? A veces nosotros quisiéramos tener a nuestro enemigo a nuestro alcance para darle su merecido. Nosotros aplicar nuestra justicia. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que Dios es más justo que nosotros? ¿Se hayan dado cuenta? Amén. Más justo que nosotros. Tremenda revelación que tengo. Voy a leerlo tal como está en la Biblia. Miren lo que dice. No os engañéis. Estoy leyendo en Gálatas, que hay que buscarlo en Gálatas 6, 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¡Wow! Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Saúl estaba haciendo lo malo y él iba a cosechar lo malo que estaba sembrando y David sabía. Yo no lo toco. Yo no lo toco. Dios lo hará caer. Hermano, qué importante es esta reflexión. Siempre hay personas que nos roban la vida.
sino el vecino del lado, el vecino del otro lado. El jefe, o no. El familiar, el pesado. No nos falta. Y a veces nosotros echamos chispas, echamos humo. No nos engañemos. Dios no puede estar burlado. Lo que el hombre siempre va a cosechar. Dejemos todo en las manos de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo David, porque David, como si era un hombre con el corazón de Dios, la reflexión de David, aunque era imperfecto, su corazón estaba puesto en Dios. Dios es más justo que David. Y eso David tenía muy claro. Y eso es importante para nosotros. Somos del nuevo pacto, tenemos que pensar mejor que David. Porque el Espíritu de Dios venía sobre David en algunas ocasiones, pero el Espíritu Santo mora en nosotros siempre. Por lo tanto, siempre nosotros como cristianos tenemos que estar dependiendo del Señor para enfrentar todos nuestros asuntos. Siempre. Ahora bien, David hizo algo que no está en el pasaje que hemos leído, pero yo lo voy a mencionar solamente. En las dos ocasiones, tanto cuando estaba en la cueva y habían cortado el borde del manto como ahora, David le grita desde lejos a Saúl y lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Para hacerle ver que estaba actuando pecaminosamente. ¿Y por qué destaco esto, hermanos? Porque la reprensión hecha por David nos recuerda que también en el Nuevo Testamento la reprensión es parte de la vida. Sí, sí. Reprender no es parar el carro, no es chantar la moto, ¿me entiendes? Chantar la moto. No es tratar mal a la persona, no. La reprensión consiste en poner luz sobre algo que está oscurecido por el pecado. Qué importante. La reprensión se hace por amor al pecador. La carta de Santiago termina diciendo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de faltas. Así que cuando nosotros tengamos la oportunidad, tenemos que reprender a una persona que esté yendo por mal camino. A ver, pongan un caso. Supongamos que usted, o yo, o cualquiera de nosotros, va por la calle y de repente ve un ciego. ¿También lo ven un ciego con el palito? ¿Cómo se llama? Bastón. Y hay una tapa de tapa de cauce abierta porque había lluvia. Y el hombre va con la cosita ahí. Y usted dice: quiero ver cómo se cae. ¿Había no? No. Tendría que ser muy malo, ¿no? Le daría un grito: por favor, no, para, alto. No quiero que te caigas, Álvaro. Es un acto de misericordia. Reprender al pecador es un acto de misericordia. Hacerle tomar conciencia. Y es que cuando David pecó, más adelante, cuando ya era rey, pecó contra Dios en primer lugar y contra su prójimo. Cuando tomó por mujer a la esposa, tuvo un acto de adulterio con la esposa del general Urías Eteo. Después David vino, lo mandó a matar, lo puso en la mano. Duro de la batalla hasta que muriera el general. Y así, Betsabé, la mujer que había quedado embarazada, él iba a pasar por buenito porque iba a tomar a la esposa del general. Y pensó que, como diríamos en Chile, pensó que le había pasado peor. Dice la Escritura que a Dios no le agradó lo que había hecho. Y Dios mandó al profeta Natán para que lo reprendiera. Qué importante es la reprensión, hermano. El que no reprende al que está en pecado está siendo indiferente. Y la indiferencia es pecado propio. Es de uno. Entonces, esta es el Evangelio. Voy a leer tal como está, porque hay una versión ampliada en el Evangelio de Mateo. Pero aquí lo leo breve, en el Evangelio de Lucas. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. La reprensión tiene como objetivo motivar al arrepentimiento. Es deber de cada uno. Pero luego dice:
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdona. El perdón no es como algunos dicen, no es indiscriminado. No. Ese perdón indiscriminado es irresponsable porque nos surge de la Biblia. No podemos declarar perdón al que está sin arrepentimiento. Porque si declaramos perdón al que no se ha arrepentido, lo estamos engañando. Le estamos diciendo, sigue nomás. Está lindo lo que estáis haciendo. La arrepentión está en el arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay perdón. Los psicólogos han metido la mentira de que hay que perdonar para que uno descanse. Eso es mentiroso, no surge de la Escritura. Es falso. Está centrado en el hombre. No. No en nosotros, sino en la persona que está en pecado. Redención para que él se arrepienta y él salga del hoyo donde está cayendo. Eso es cristiano. Los otros no. Así que botan a la basura el consejo de los psicólogos porque es basura. Basura delante de Dios. Perdón surge del arrepentimiento del pecador. Para que haya arrepentimiento tiene que haber arrepentimiento. Bueno, es lo que David hizo. Pero en cuanto a nosotros, ¿cómo tenemos que vivir eso? Saúl era enemigo de David y lo estaba persiguiendo por todas partes. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Nosotros seguimos a Cristo, somos del nuevo pacto, no somos del antiguo. El antiguo pacto terminó en la cruz de Cristo cuando Jesús dijo, consumado es. Entregó el Espíritu y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hasta ahí llegó el antiguo pacto. Y de ahí para adelante, el nuevo pacto es Cristo en nosotros y nosotros dependiendo de Cristo para llegar al Padre. ¿Cómo funciona para nosotros esto? Fíjense que es muy simple. Yo siempre digo, hay que saber leer nomás. Así que voy a leer. Cuando yo leo, ustedes van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Cómo funciona para nosotros el trato con nuestros enemigos? Dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No diente por medio, no, diente por medio. Diente por diente. O sea, pagar tal cual. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ese es el Evangelio. Esa es la actitud que había en David con respecto al perseguidor Saúl. No le estaba devolviendo igual. Si hubiera querido el ojo por ojo, lo mata cuando estaba en la cueva. No me corresponde. Puede ser un hombre conforme al corazón de Dios en el antiguo pacto. Nosotros tenemos la Biblia escrita, David no la tenía. David no tenía el Sermón del Monte. Lo hacía porque el Espíritu Santo que está en él lo hacía proceder bien. Aunque él había pecado. Y pecó cuando fue arrepentido por Natán, se arrepintió. Y le tenemos el Salmo 51. Ya testimonio. Así es. ¿Cierto? Para nosotros. Sigue diciendo el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese era el antiguo pacto. Pero yo os digo, y me quiero detener un poquito, fíjense que cuando Jesús, cada vez que en el Sermón del Monte dijo, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo, está diciendo que la autoridad de Cristo es mayor que la autoridad de la ley. Amén. Los cristianos seguimos a Cristo y no a la ley. Así es, Señor. La ley llegó hasta Cristo, pero yo os digo, sigo leyendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el Evangelio. Esto es para nosotros. Este es el nuevo pacto.
tenemos que ir creciendo a la imagen de nuestro Padre. Tenemos que ser hijos de tigre. ¿Se entiende? Él es nuestro tigre. Tenemos que ser como Él. De tal palo, tenemos que ser como Él. Hacia allá vamos. Luego dice, pero que me cuesta mucho. Claro, nos cuesta. ¿Saben, hermanos, que voy a confesar uno de mis pecados? Cuando yo no era creyente, fui a lo Vázquez a Pí. Se ríen, ¿no? Claro que fui a lo Vázquez a Pí. Fui a pagar una manta que había hecho mi mamá. Me molestó a mí porque también era la boca de Fui. Y llegó a los... Llegué a lo Vázquez. Me costó, sí. Era joven. Fui con mi cuñado, pero el hermano de Lidia. Pero caminaba, oye, cuesta. Llegamos el kilómetro seguro, llegando. Pero fíjate que conversando y todo llegamos a la meta. Ahí nomás. Hermano, para llegar a la meta de la santificación, que es Cristo, la perfección de Cristo, sí, no vamos solos. Vamos todos juntos, no vamos juntos. Amén. Vamos juntos. Vamos apoyándonos. Nos vamos animando. Y para eso es la iglesia. ¿Saben que cuando yo cumplí 50 años, celebré mis 50 años llegando a la cumbre del Cerro de la Campana? Pero no fui solo. Fui con mi hijo mayor, con el Hugo. Y si no es por él, yo no llego. Porque me iba animando, me iba tirando. Eso es iglesia. Amén. Para eso estamos. Para apoyarnos unos a otros. Pero cuando estamos cargados de problemas, lleguemos a problemas a la iglesia. Hago un SOS, oren por mí. Para eso es la iglesia. Para apoyarnos. Nos cuesta mucho ser como el Padre, no importa. A todos nos cuesta. Pero unos van o más adelante o van más descansados que el otro y así vamos a ir creciendo. Eso es la iglesia, para eso nos llamó el Señor, para animarnos unos a otros. Hermosos los testimonios de que el Señor nos bendice, pero también hermosas las oraciones que podemos hacer para que Dios nos levante, nos ayude. Orar por otros, ver la misericordia de Dios, para eso es la iglesia. Pero no, eso no termina aquí, porque igual que el hombre que se pone con el cajoncito ahí en la calle del Paraíso, ¿no? Está vendiendo la pomada. Como si esto fuera poco, yo digo, si esto fuera poco, que nos habla de lo mismo. Para que vean que todo esto está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. En Romanos 12, al final del capítulo, dice, no paguéis a nadie mal por mal. David estaba haciendo eso. Lo mismo que había dicho el Señor. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y bien sabemos que a veces a la gente de la sociedad no les gusta estar en paz, les gusta embromar a la gente. Como decía la oración de Francisco, decir, hazme instrumento de tu paz. Tremendo. Cuando yo era incrédulo, mis compañeros decían que yo era carbonero. Claro, yo veía a dos discutiendo, me metía entre medio y los hacía pelear. Si no es nada lo que te digo, sino como te lo digo y te voy a aguantar. Sería tonto que te quedáis, hasta que pelear, yo me iba riendo después. Cuando me convertí a Cristo pasó un milagro y yo no me había dado cuenta. Había una pelea, una discusión entre dos, y me decían medio igual que antes, pero dije, ¿qué pasa? ¿Estás todo así de hacer problema por eso? No, ¿por qué agrandáis la cuestión? Si esta cuestión es tan simple, y me metí a conversar con ellos, y se acababa la pelea, se acabó una vez, la primera vez. Y alguien me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hiciste pelear? No sé de qué. Realmente no sabía. Algo había pasado dentro de mí. Y yo no me había dado cuenta. ¿Sabe que el Espíritu Santo empieza a trabajar adentro de uno? Y a veces uno no se da cuenta y Dios empieza a hacer que la paz del Espíritu Santo empieza a hacer paz en el medio donde estamos. Así es. Porque la obra es del Espíritu Santo. No es del reglamento, no es del término que le diga a uno, tú no puedes hacer esto. El Espíritu Santo, uno de los frutos es paz.
Bienaventurados los pacificadores, dice la Escritura. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esperad el tiempo de Dios. Una vez yo odié cristiano, convertido. Odié profundamente a una persona. Era el odio tan fuerte que si yo había encontrado a esa persona en la calle, a lo mejor le había dado un combo en la boca. Era tan fuerte el odio que yo sentía que no podía dormir en la noche. Primera noche, segunda noche, tercera noche no aguanté más. Me bajé de la cama, Lidia estaba durmiendo. Dije: Señor, no aguanto más. Por favor, toma tú el problema. Pon tú la mano, Señor, como tú la sabes poner, porque si la pongo yo, a lo mejor o se me pasa o se me queda. Pero tú eres justo. Y fue más larga la oración. Y me levanté y dormí tranquilo. Eso fue el año 80. 1980, cuando nos robaron la iglesia. Los antiguos santos que te hablan. El año 85. 5 años después, la iglesia volvió. La mano cayó sobre aquel que había puesto a hecho la maldad. Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es justo, y hay que esperar el tiempo de Dios, porque Dios pone lo preciso. Así es, sí. Si lo pone uno, se pasa o se queda. Sí. No nos corresponde. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso tiene dos interpretaciones. O lo hace poner rojo de vergüenza, o pone juicio sobre él. Está lo mismo. Todo está en las manos de Dios. Termina diciendo el pasaje de Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la palabra del Señor. Hay que saber leer, ¿no? No requiere más argumentos. Está escrito, y así es. Dios lo dice, y nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos mande. Quiero, no me ayuda la memoria, quiero terminar con este texto. No lo encuentro. Puede que el Señor no quiera que lo lea. ¿Por qué no? Tenemos que tomar la justicia en nuestra mano, como David lo dice. Leo textual. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, en nuestro cuerpo, no militamos según la carne, viejo hombre. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son recursos del viejo hombre, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El amor es más fuerte. Así es. La paz es más fuerte. Hacer el bien es más fuerte. Y nosotros somos llamados por el Señor para ser como Cristo. Que Dios nos ayude. Dejemos todas las cosas en las manos de Dios. Esperemos el tiempo de Dios, pero haciendo el bien. Así es, Señor. No en la indiferencia, reprendiendo si es necesario, como David lo hizo. Buscando el arrepentimiento del pecador, si es que Dios te llama arrepentimiento. Pero siempre Dios va a hacer lo correcto. Veremos caer a los malos,
o veremos arrepentirte a los malos que quieren volverte al Señor. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, que ha sido materia de reflexión. Pedimos, Señor, que tu mismo Espíritu Santo nos alinee con tu plan, con tu proyecto de vida, con tus propósitos. Que nos uses como a David. Y que podamos ver tu gloria. Que podamos unirnos a la palabra de Cristo, en el sermón del monte, o en la enseñanza de Pablo, en la carta a los romanos, y que podamos hacer lo que es bueno para tu gloria y para el arrepentimiento también de los pecadores. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.